Saludos, les vamos a ofrecer un resumen de lo que aconteció en el Campeonato del Mundo de Triatlón de larga distancia que tuvo lugar el pasado 11 de mayo en la localidad de Ibiza. España cogí este Campeonato del Mundo de Triatlón con muchísimas esperanzas de conseguir resultados importantes, como a la postre así fue. El escenario desde luego estuvo a la altura de las previsiones más optimistas. Estamos viendo imágenes de la ciudad de Ibiza, lugar que iba a coger el inicio y el final de esta prueba. No así la totalidad del recorrido, puesto que el segundo segmento del ciclismo pues iba a tener un recorrido por prácticamente la totalidad de la isla. Un campeonato del mundo de triatlón de larga distancia compuesto por 4 kilómetros en el primer circuito a nado, posteriormente 120 kilómetros en bicicleta, para terminar con 20 kilómetros de carrera a pie. Esas eran las distancias de esta prueba. 900 los triatletas que se habían dado cita entre los portales de grupos y también los de grupo élite iban a tomar parte, y en la que la participación española iba a tener un peso fundamental. Tenemos a Virginia Pesategui, mujer que tenemos en imagen y que ya había conseguido un éxito importantísimo en la pasada edición de este Campeonato del Mundo de larga distancia que tuvo lugar en Ibiza el año pasado, al alcanzar la medalla de bronce. La pasta siempre necesaria para todos los deportistas en el día previo a la carrera, y desde luego casi toda la isla volcada en este Campeonato del Mundo de triatlón, un deporte del triatlón que nos está dando gratísimas alegrías a lo largo de las últimas fechas. Ahí tenemos la temperatura del agua, 19 grados, perfecta, temperatura del aire 25 grados, 630 volcarios, entre otros de los datos importantes de la carrera. Y ahí tenemos ya casi todos listos, porque a las 7:30 de la mañana, el día 11 de mayo, se ponía en marcha esta competición. Muchos españoles en categoría masculina 6, Alejandro Santamaría, Juan Izquierdo, Fernando Marian de Diego, Cecilio Pérez, Enrico Llanos y Marcel Zamora. Eran los 6 hombres españoles del grupo ET que participaban en este Campeonato del Mundo de triatlón de larga distancia. Chicas, eran 4 las españolas participantes. Las que destacaban sin duda alguna Virginia Pesategui, Ana Burgos, junto a ellas Cristina Zanza e Inma Peiró. Las chicas del grupo élite con gorro azul, los chicos con gorro naranja, y ahí tenemos el recorrido de la primera prueba del primer segmento, 4.000 metros, 4 metros, que se iba a desarrollar sobre la bahía de la ciudad de Ibiza. Un recorrido que iba a estar protegido por los diques precisamente del puerto de Ibiza, lo que garantizaba en cierta medida el buen estado del mar. La temperatura era óptima, desde luego muy poco viento, buen estado del mar. Un recorrido muy interesante que además se había favorecido porque la organización había paralizado cualquier actividad dentro del puerto siempre que se estuviera disputando este Campeonato del Mundo. Salían ya las chicas, 2 minutos después lo iban a realizar los chicos dentro del grupo élite, y la prueba que comenzó a las 7:30 de la mañana con muchísimas expectativas de éxito por parte del equipo español. Iván Raña ya nos ha dado una tremenda alegría con el Campeonato del Mundo en instancia olímpica. Ya saben que la distancia olímpica se compone de esos 3 segmentos, pero de kilómetro y medio a nado, 40 en bicicleta y 10 en carrera a pie. También en larga distancia las esperanzas estaban desde luego depositadas en los triatletas españoles. Salían los chicos, tienen perfecta temperatura, perfecto estado del mar, e imágenes precisamente desde el fondo, el esfuerzo de los triatletas en estos primeros metros de la competición. 900 eran los que participaban en total. Pronto se iba a formar un grupo delantero, las chicas en las que iban a desempeñar un papel fundamental las españolas, porque tanto Virginia Pesategui como Ana Burgos se iban a insertar en ese primer grupo de la cabeza de la carrera. Traje de neopreno para todos, e imágenes espectaculares en estos primeros compases de la competición. En la categoría masculina tenemos un grupo mucho más nutrido, prácticamente los primeros clasificados ya dando alcance a las últimas clasificadas del grupo élite. En chicos estamos teniendo una participación ciertamente importante, ya que prácticamente los 10 primeros clasificados
de la última edición del campeonato de larga distancia que tuvo lugar en Niza. Estaban aquí, estaba el francés Cyril B, que es ya el actual campeón del mundo en el año 2002 en Niza. También estaban el segundo y el tercer clasificado en esa prueba de 2002, el danés Fabian Simbal y el belga Rutger Beke. Al igual que también se encontraba en esta prueba el campeón del mundo del año 2000 y del año 2001, el danés también Per Samba. Entre ellos hombres importantes como el alemán Stadler, como el italiano Alexandre Alessandro y por supuesto Nico Llanos, la gran base española para conseguir algo importante en esta prueba. Nico Llanos, al que también en alguna prueba aquí en Esformía hemos tenido la oportunidad de verle actuar en la Copa del Mundo de Triatlón sobre distancia olímpica, una prueba que también mina perfectamente esta distancia, pero intentaba durante este campeonato del mundo de larga distancia de triatlón subir un punto más en su carrera y aspirar a prácticamente todo. Veíamos a las primeras clasificadas la prueba femenina, entre las que se encontraban Virginia Berasategui, Ana Burgos, también Lisbeth Christensen, la campeona del mundo de larga distancia en el año 2001, la atleta danesa. Y de nuevo imágenes espectaculares de los primeros 4 kilómetros de competición, recorriendo esa bahía de la zona de Ibiza. Tan solo una vuelta, un recorrido perfectamente señalizado por pasillos boyas que permitían a fácil orientación a todos los atletas. Me parecen esas imágenes espectaculares desde el fondo del agua, en el que también pueden apreciar el esfuerzo de los triatletas en esta primera exigente competición, como es la de nado, la de natación, justo en el momento del paso de la boya, uno de los sitios y lugares más delicados en el que convergen prácticamente casi todos los triatletas en muy poco espacio, en el que frecuentemente también los golpes, las patadas son constantes y voluntarios, pero muy frecuentes. Hay que saber escoger una buena línea y salir lo antes posible de esa situación. Está formando también un grupo por delante en la categoría masculina. Ya tenemos precisamente ese dato que le puntuábamos anteriormente, el paso por esa boya, en el que coincidían ahí 12 triatletas y en el que los golpes son inevitables. No obstante, el buen estado del mar, propiciado por ese excelente recorrido diseñado por la organización, permitía y facilitaba la actividad de los triatletas. Chicas, la italiana Manuela Inesi era la mujer que estaba encabezando la prueba, seguida de las españolas Ana Burgos y Virginia Berasategui. Chicos, el alemán Paris Al-Sultan es el que estaba tomando la iniciativa, con una ventaja importante, en torno a 20 segundos sobre el francés Patrick Bernet, el suizo Philippe Axelrod, el australiano Dan Mitchell y el italiano Gian Pietro De Faveri. Nico Llanos también situado en las primeras posiciones de este primer segmento, un poquito retrasado. Estaba nadando en séptima posición en ese momento, cuando ya le restaban muy poquitos metros a los triatletas para completar este primer segmento. Los 4 kilómetros nado, posteriormente iban a llegar 120 kilómetros de bicicleta para terminar con 30 kilómetros de carrera a pie. No son distancias tan largas como las del Ironman, aunque se asemejan muchísimo. Prácticamente la única diferencia, la diferencia fundamental está en la bicicleta. Del Ironman son 180 kilómetros, 120 como este campeonato del mundo, y en la prueba de carrera a pie, que saben, en el Ironman se disputa la distancia de un maratón, 49 kilómetros, 125 metros. En esta ocasión, en el campeonato del mundo de larga distancia, iban a ser 30 los kilómetros de ese último segmento. Ellos ahí en esa vista panorámica casi todo el grupo participativo de este campeonato del mundo. Ahí tenemos ese grupeto cabecero
en la prueba masculina, que estaba llegando ya al fin, a punto de alcanzar el último metro de estos 4000 del primer segmento en la prueba nado, en esta prueba del Campeonato del Mundo de Triatlón de larga distancia que estaba teniendo lugar en Ibiza. Ahí tenemos a los primeros clasificados ya en la rampa, sección delicada también esa, la que después de estar en posición horizontal tienes que salir con relativa velocidad, aunque desde luego la transición no es y no tiene un peso tan esencial como pueda ser en pruebas más cortas. Ya lo hemos comentado varias veces, prueba de distancia olímpica, la transición tiene que estar muy bien preparada. Aquí se pueden perder los triatletas un poquito más de tranquilidad debido a que hay bastante tiempo por delante para poder recuperar. Veíamos ahí a las primeras mujeres, entre las que encontrábamos a Ana Burgos y a Virginia Berasategui, también a la italiana Manuela Iannesi, y los hombres que poco a poco iban alcanzando también los últimos metros de este primer segmento. No obstante, se podían quedar los triatletas el buen tiempo reinante en Ibiza y sobre todo en el buen estado del agua, que facilitó muchísimo las cosas a los triatletas en este primer segmento. El pasillo que iba a desembocar en la zona de boxes, donde todos los triatletas tienen preparados pues la bicicleta, las zapatillas, prestos ya a salir rápido a afrontar el segundo segmento, y el goteo incesante de participantes que van acabando esa primera prueba. Por delante ahora 120 kilómetros que se iban a desarrollar iban a discurrir también por gran parte la isla de Ibiza, entre las localidades de Ibiza, Santa Eulalia y San Juan. Van a ser dos vueltas a un recorrido de 30 kilómetros. Vemos que también iba a haber un repecho importante en la zona media de ese recorrido. Ahí tenemos la clasificación en la natación categoría femenina: Iannesi primera, segunda Burgos, tercera Berasategui, Mierda Training, la italiana cuarta, Lisbeth Christensen, campeona del mundo del año 2001 en quinta posición, francesa de sexta, y Azanza, Cristina Azanza en octava posición, al igual que Nico Llanos, el primer español tras ese primer segmento en la carga ganado, encabezada por Paris Al Sultan, el alemán. Di Mitchell, el australiano, en segunda posición a solo 3 segundos. Prácticamente no había diferencias entre los primeros clasificados. Nico Llanos había perdido 35 segundos en ese primer segmento, pero que se encontraba en una buena disposición para hacer algo importante, sobre todo ahora que llegaban sus pruebas más importantes y en las que se desenvuelve bastante mejor, como es el ciclismo y la carrera, pero sobre todo el ciclismo. El momento en el que los triatletas con la bicicleta vía preparada, ahí vemos a Nick Llanos, se ponían a afrontar los primeros metros del segundo segmento del Teresa Tornio, un Sindball que con 26 años fue primero en Ibiza el año pasado y segundo en el Campeonato del Mundo de Ibiza en el año 2002, además de ser el campeón también el año pasado en el Ironman de California. Uno de los hombres importantes sin duda de la carrera, pero no el único. La esperanza, por supuesto, de conseguir la victoria en el día de hoy. Por eso acudía a Sindball, uno de los hombres importantes, como decimos, de esta prueba. Nico Llanos, el español Nico Llanos, y en el grupo de cabeza femenina, ahí Ana Burgos y Virginia Berasategui. Ahí tenemos precisamente a Ana Burgos y a Virginia Berasategui. Anteriormente habíamos visto a Iannesi, la italiana, la primera mujer en salir con la bicicleta para afrontar este segundo segmento de este campeonato del mundo de larga distancia. Y ahí tenemos el recorrido del ciclismo, 2 vueltas, 120 kilómetros, 60 kilómetros por vuelta, y en la zona media un repecho, lo que es denominado la subida a la cala de 4 kilómetros en la parte norte de la isla, que iba a ser el punto más exigente de este segundo segmento del ciclismo. Tenemos el desnivel, precisamente en torno a kilómetro 35, la cima, esa subida a la cala, 4 kilómetros de extensión,
que iban a tener también un desarrollo importante para definir la suerte de este campeonato del mundo. Ya veíamos anteriormente a Casper Van der Burg, el holandés, que momentáneamente estaba ocupando la primera posición de la prueba. Este es el alemán Faris Al-Sultan, el hombre que en ese momento era segundo y que precisamente había sido el más rápido en el primer segmento, en los 4 kilómetros a nado, ocupando la segunda posición. También, si importante era el muy poco viento que habían tenido los triatletas en el primer segmento, pues igual de fundamental e importante era la ausencia de ese viento también durante la disputa de estos 120 kilómetros sobre la bicicleta. Las carreteras de Ibiza que estaban abandonadas de coches y que eran surcadas por las bicicletas. Tercero ya Nico Llanos, que estaba escalando posiciones después de terminar en octava plaza. El primer segmento, los 4 kilómetros a nado, ya estaba recuperando de atrás hacia adelante Nico Llanos y de momento controlando muy bien su esfuerzo. Ahí tenemos precisamente ya a Llanos empajándose con Al-Sultan, el alemán, segundo y tercero. Seguía el holandés en primera posición. Ahí delicado y estrecho, el que podemos apreciar la inmensa belleza de esta isla mediterránea como es Ibiza. Virginia Berasategui se había colocado ya en la primera posición, una Virginia Berasategui que también iba a dar un golpe fundamental en este segmento. 120 kilómetros ciclistas que le venían francamente bien. Se pone adelante la natación, la bicicleta será adelante y la carrera aquí pues acabar sprintando si es posible. Bueno, pues ahí estaban los deseos y las esperanzas de Virginia Berasategui, que ya consideraba importante y estaba entre sus expectativas acabar en las primeras plazas en la prueba de natación, afianzar esa primera posición en la prueba ciclista como lo estaba haciendo, porque la diferencia iba a tomar Virginia Berasategui respecto a sus inmediatas perseguidoras en este segmento iba a ser clave para la suerte de este campeonato del mundo de triatlón de larga distancia en categoría femenina. Y después, para afrontar los 30 kilómetros de carrera a pie, de Amperio de Faveri en séptima posición en ese momento italiano, aunque en las primeras plazas, al margen de los 3 primeros clasificados, se había formado un grupo de unos 20 ciclistas que prácticamente estaban rodando muy juntos, mientras por delante eran 3 los hombres que habían tomado ya una importante ventaja. Ahí los tenemos precisamente en imagen: el holandés Van der Burg, el español Nico Llanos y el alemán Faris Al-Sultan. El atleta germano, al que tenemos en imagen, el más rápido de la prueba nado, y los 3 que estaban cercando en las primeras posiciones. Y tenemos el alemán en ese inicio de la subida a la cala, tomaba una ligera ventaja en primera posición por detrás Nico Llanos y Van der Burg. Todos ellos habían acabado entre las 7 primeras posiciones, entre los 8 primeros en el segmento de natación, y estaban siendo los más rápidos en el ciclismo. Llanos vigilando perfectamente al triatleta germano, controlando perfectamente la distancia, prohibido rodar juntos, aprovecharse del rebufo del atleta que tiene por delante. Había que dejar siempre un mínimo espacio. Faris Al-Sultan ahora mismo en la primera posición. Peor lo estaba pasando ahí el holandés Van der Burg, iba a terminar cayéndose de las primeras posiciones definitivamente ya en la carrera a pie, acusando el esfuerzo de estos 120 kilómetros de una prueba que había comenzado a las 7:30 de la mañana y que tenía estimado su final pues pasado ya el mediodía, ya 5 horas de carrera, 5 horas y media de carrera. Ahí tenemos a la quinta clasificada en categoría femenina en ese momento, la italiana Edith Niederfininger. Era la italiana, la transalpina más importante, a pesar de que la natación, una compatriota suya, había marcado el mejor tiempo, Manuela Iannesi. Pero Iannesi había perdido ya las primeras posiciones de la prueba, que concretamente la cabeza estaba siendo dominada por la española Virginia Berasategui.
Ahí tenemos a otra mujer importante, la campeona del mundo en el año 2001, Lisbeth Christensen, la esbelta danesa, que estaba teniendo un magnífico comportamiento también en la prueba ciclista, recuperando posiciones y sobrepasando a Ana Burgos. En segunda posición se situaba Christensen, siempre por delante de Virginia Berasategui y Janesi, que en ese momento era sexta, superada por su compatriota Niederfringer, quinta. Ya tenemos precisamente a la transalpina, y esta es la francesa Delemer, otra de las importantes de la competición, que en ese punto la carrera era cuarta. Ahí vemos con qué suficiencia estaba subiendo Virginia Berasategui, el punto más del corrido, con gran energía, y una prueba que también lo está. En la prueba 46, en el momento va la bicicleta, va la segunda, importante estar ahí esas zapatillas, y para afrontar el último segmento, 30 kilómetros de carrera a pie, sobre un circuito de 10 kilómetros al que iban a tener que realizar 3 vueltas. 3 vueltas también sobre ese recorrido que vemos sobreimpresionado ahora mismo, sobre la bahía de la ciudad de Ibiza. Recorrido espectacular y preparado para que también el público asistente pudiera comprobar las soluciones de los triatletas. Aquí tenemos ese grupo que llegaba posterior a Eneko Llanos, perdiendo ya bastantes minutos. Más 20 triatletas los que estaban luchando por alcanzar todavía posiciones de privilegio y de honor en esta prueba, porque Eneko Llanos está por delante, pero la diferencia era ya muy importante respecto a los demás. Ahí tenemos la salida, en este caso la transición. Bueno, pues si bien no es importante, debido a ese grupo numeroso, tener un buen comportamiento y ser lo suficientemente rápido era clave. Ahí tenemos Eneko Llanos primero, Nion Simbal en segunda posición, con el austríaco Kohl tercero, pero con hombres importantes ahí que estaban luchando por todo. Marcel Mora, el español, octavo. Xavier Lefroch, el francés, era noveno, pero todos con el mismo tiempo, es decir, las posibilidades intactas todavía para alcanzar posiciones de podio en este campeonato del mundo de larga distancia. Por delante Eneko Llanos, y en la categoría femenina la lucha de Virginia Berasategui en la primera plaza, con una Lisbeth Christensen que era segunda, y la francesa Delemer, que había superado ya a Ana Burgos en la tercera posición. Veíamos pasar a la francesa y vemos ahora justo llegando a boxes a Virginia Berasategui, la zona de transición en la que la española ya cómodamente en la primera plaza. Una Virginia Berasategui que estaba teniendo un comportamiento magnífico y que esta prueba de ciclismo había dado ya, si no una estocada definitiva, sí muy importante para estar completamente todo. Aunque es muy fuerte quizá decir eso cuando todavía restaban 30 kilómetros de carrera bien por delante. Cuidándose los pies para evitar cualquier tipo de contratiempo durante estos próximos 30 kilómetros que tenía que afrontar la española. Y muchísima la ventaja con la que contaba Virginia Berasategui sobre la segunda clasificada, que era Lisbeth Christensen. Su diferencia estaba ya en los 10 minutos de ventaja, nada más, nada menos. Una Virginia Berasategui que podía contar con relativa tranquilidad y calma el desarrollo de este tercer segmento de la competición. Ahí están los primeros metros de carrera para Virginia Berasategui y 30 kilómetros todavía por delante para la triatleta española, que estaba acariciando la posibilidad de ser campeona del mundo. Las cosas podían marchar mejor para los españoles. Eneko Llanos liderando la prueba masculina, Virginia Berasategui haciendo lo propio en la competición femenina. Tenemos un tramo del recorrido del circuito de esa carrera a pie. Eneko Llanos en primera posición, controlando perfectamente el ritmo, dando una sensación todavía de relativa comodidad y dando la sensación de que todavía puede dar un poquito más en esta prueba. Dan los primeros kilómetros de esa carrera a pie y se veía bastante cómodo a Llanos. La primera plaza
Por detrás la lucha era muchísimo más apretada por alcanzar las otras posiciones de podio. Y ahí tenemos la llegada de Lisbeth Christensen, la danesa, que había hecho una grandísima recuperación en esta prueba de bicicleta, la que más domina. La danesa que llegaba a esa zona de transición en segunda plaza. Los aspectos de los botes instalados en la ciudad de Ibiza, cuando Christensen ya afrontaba los primeros metros del último segmento, con 10 minutos de desventaja sobre Virginia Verastegui. Tercera, la francesa Sophie Delemer, que iba a luchar por intentar superar a Lisbeth Christensen. Y tenemos la clasificación: Verastegui, Christensen, Delemer, Johnson, la holandesa, que había sido cuarta, había superado a una Anna Burgos que había sufrido mucho en los últimos kilómetros de esta prueba ciclista y que había caído hasta la quinta posición. La húngara Romor, también fabulosa, no demasiado bien en la prueba nado, pero extraordinaria en la bicicleta, que le ha permitido subir hasta la sexta plaza. Ahí tenemos a Christensen, desde luego su paso, su zancada no hacía apreciar algo importante en el sentido de poder inquietar a Virginia, que había salido ya con más de 10 minutos de ventaja sobre ella. Christensen, una mujer que ya sabe lo que es hacer en este campeonato del mundo, y Delemer con un paso un poquito más vivo, ocupando momentáneamente la tercera posición. Tenemos a Virginia Verastegui tirando de brazos, con bastante energía, extraordinaria su prueba sobre la bicicleta, ocupando las primeras posiciones de la prueba desde prácticamente el primer metro de la competición, desde el primer metro del segmento a nado, con la tranquilidad que puede ofrecer, bueno, contar con esa ventaja para afrontar los últimos 30 kilómetros. Tenemos al segundo clasificado, el belga Rutger Beke, bronce el año pasado en Niza, y que se ha situado en segunda posición. Estaba siendo más rápido de ese grupo de 20 triatletas que habían llegado justo por detrás de este hombre, de Nico Llanos, que se ha controlando perfectamente la cabeza de la competición. Eso sí, a medida que iban transcurriendo los kilómetros, Llanos un poquito más justo de fuerzas, pero todavía con la energía suficiente y el paso necesario para no verse inquietado en esa primera plaza, que estaba ya acariciando la posibilidad de ser campeón del mundo. El doblete para los atletas españoles cada vez está más cerca. Ana Burgos, ahí la tenemos, segunda posición en ese momento de la carrera. Extraordinaria la recuperación de Ana Burgos, que yendo de menos a más en esta etapa de carrera a pie, estaba superando esos últimos kilómetros que no habían sido demasiado buenos, en los que se había visto superando en la prueba Kazajistán, donde había caído hasta la quinta plaza, pero vemos cómo su diferencia ya respecto a las siguientes clasificadas estaba siendo muy importante. Una Anna Burgos que había superado a Delemer y que había superado a una Lisbeth Christensen, que vemos ahí en imagen. Tercera, teníamos una referencia, hemos podido apreciar perfectamente la resistencia visual, la distancia que había entre ese segundo y tercer puesto, y además, sobre todo, la diferencia que había en el ritmo que estaban teniendo una y otra. Guarda Delemer, Sophie Delemer, 35 años, primera en Niza en el año 2001, también en el 98, una de las pruebas más importantes de larga distancia que tiene lugar a lo largo del año. Y una Delemer que también estaba buscando, por supuesto, un puesto en el podio. Para eso tenía que desbancar a Lisbeth Christensen, puesto que Verastegui era inalcanzable y Ana Burgos estaba teniendo un comportamiento extraordinario, yendo de menos a más y situándose ya en una cómoda segunda plaza. La situación era sensacional para los intereses españoles. Ahí vemos al belga, que seguía manteniendo esa segunda plaza. Beke, segundo, el más rápido en esta prueba de carrera a pie. I expect a lot. Last year I was a podium, so of course I'm trying again to be on the podium. I'm going to do my best on Sunday, and we'll see what happens.
Bueno, pues ahí es las declaraciones de Beke. El año pasado había alcanzado el podio, el objetivo era volver a repetirlo, intentar superarlo. De momento lo estaba consiguiendo, era segundo, que había sido ya segundo en el Ironman de California en este año, y que estaba demostrando sus buenas expectativas, como también Marcel Zamora, del octavo lugar al tercero. Estaba también en posición de podio Marcel Zamora en un momento importantísimo para él, en un comienzo de carrera a pie sensacional, intentando seguir la estela de Beke. Tenemos a Christensen cada vez en una sección más delicada. Marcel Zamora, y tenemos pasando, sufriendo muchísimo en ese tramo de carrera, y Virginia Verastegui, que cada vez se encontraba más cerca de la posibilidad de alcanzar el título mundial. Sus 10 minutos de ventaja los está manteniendo, como en Nico Llanos, que después de sufrir y de pasarlo mal en los últimos kilómetros, veía recompensado su esfuerzo con una victoria importantísima. Campeón del mundo, el segundo que tenemos ahora mismo, después de ese triunfo extraordinario de Iván Raña en distancia olímpica. En Nico Llanos también era campeón del mundo en larga distancia, al cerrar esta carrera en 5 horas 37 minutos 16 segundos. El éxito garantizado ya en categoría masculina, y que iba a tener su colofón la magnífica prestación que iba a tener las atletas españolas. Virginia Berasategui primera, Ana Burgos segunda. Ahí tenemos a Rutger Beke, el belga, que iba a ser finalmente segundo. Iba a separar de Nico Llanos con más de un minuto en esa llegada final, que, bueno, no le sobró tanto tiempo ahí a Nico Llanos, pero sí el suficiente, desde luego, para hacerse con ese campeonato del mundo. Rutger Beke, el belga, que mejoraba su prestación el año anterior, medalla de bronce en Niza, medalla de plata en Ibiza, tercera plaza final para el francés Xavier Leflot, que arrebataba esa medalla de bronce al español Marcel Zamora. 5 horas 38 minutos 59 segundos para el francés, para el galó, que alcanzaba tercera plaza, y los franceses que siguen teniendo buenas actuaciones. Ya saben que el último campeón del mundo Niza había sido Cyril, que no va a estar también en esta edición, para acabar en el 15º puesto. Como también no estuvieron demasiado bien los escandinavos, el danés Tornin Simbal, que al final solo pudo ser esto, mientras vemos ahí a Sitra, la holandesa, que llegando también desde atrás estaba superando, y lo había hecho ya Lisbeth Christensen, y la alegría tremenda por el éxito de Virginia Berasategui. Doblete para España, triunfo en categoría masculina de Nico Llanos, Virginia Berasategui, que hacía lo propio en la categoría femenina, el triunfo que estaba buscando, que estaba añorando, y que en Niza ha logrado. 6 horas 19 minutos 21 segundos, éxito para Virginia Berasategui, extraordinaria, que iba a tener su rúbrica, su colofón también con el segundo puesto de Ana Burgos. Mejor, cosa casi imposible, solo faltó Marcel Zamora, que a esa medalla de bronce también hubiese podido subir al podio, pero su cuarto puesto también es extraordinario. 6 horas 20 minutos 15 segundos para Ana Burgos, segunda plaza en 30 metros de carrera a pie, magníficos. Había sido quinta al terminar el ciclismo, la meta al final, medalla de plata. La holandesa Jonstra, una recién llegada al triatlón de larga distancia, sorprendió a otras atletas que iban con un cartel de más favoritas para alcanzar la medalla de bronce y ocupar un lugar en el podio. Vemos bien imagen a Jonstra en primer término, Ana Burgos ya en el cajón del segundo lugar, y a una Virginia Berasategui que estaba disfrutando muchísimo, desde luego, con este triunfo, la medalla de oro y el campeonato del mundo. Así quedó la clasificación general. Berasategui primero, Ana Burgos segunda, Jonstra tercera, la británica Comerford cuarta, Jeder Friniger quinta, y Liz Christensen, a la que llegamos a ver en segunda posición, terminó cayendo a la séptima plaza. Su ritmo fue decayendo y llegó a 9 minutos de la medalla de bronce. El objetivo era el objetivo, aunque pueda sonar un poco pretencioso, pero era objetivo y está conseguido, o sea que bien contenta.
pues no se te puede pedir más. Las expectativas cumplidas, el éxito logrado. La primera parte he ido bastante cómodo, o sea que no iba a tener ningún problema para acabar, pero los últimos 5 kilómetros se me han hecho durísimos. La bici me ha pasado factura y he tenido que tirar mucho de todo, vamos. Es que no podía ni pedarme, pero ganar es lo que vale. Así es, 5 kilómetros finales en los que os pasó francamente mal de Nicanos, pero de luego al final se pudo llevar victoria con algo más de un minuto sobre Becke, el belga, y sobre Flotz, el francés, que fue tercero. Cuarto, Marcel Zamora, el finlandés, luego quinto, Sindbal, que al final tan solo pudo ser sexto, y Sordal, el otro finlandés, octavo. Los hombres importantes, como también el germano Stadler, que acabó en la décima plaza. Bueno, pues excelente el resultado, pero no fue lo único que hubo en este campeonato del mundo de triatlón de larga distancia. Estamos viendo a participantes de todas las categorías. Este atleta de Mónaco, 71 años, dispuesto a empezar y, por supuesto, a acabar la prueba. Ya son muchas las imágenes que hemos visto de triatletas. Bueno, su objetivo fundamental está totalmente lejos de alcanzar una buena posición. El objetivo claro y evidente es el de acabar la prueba y de cumplir con el corrido, vencerse a sí mismo. Es decir, y que este triatleta de 71 años estaba intentando conseguir. Mirá, con la sonrisa siempre en la cara, cubría esos primeros 4 kilómetros de carrera a nado, natación, y se preparaba, cuando prácticamente no quedaba nadie ya, cuando habían salido toda la zona de transición, a afrontar la segunda prueba, los 120 kilómetros sobre bicicleta. Aprovechemos también estos últimos minutos del resumen que hemos tenido la oportunidad de ofrecerles. Bueno, pues de felicitar desde luego a todo el equipo español por esa magnífica actuación que ha tenido en este campeonato del mundo, con las posiciones alcanzadas por los españoles. Nico Llanos primero en categoría masculina, cuarto Marcel Zamora, duodécimo Alejandro Santamaría. Situación extraordinaria también la de triatleta español, 31º Juan Izquierda. 44º Fernando Marian de Diego, el 46º Sergio Pérez. Luego gran actuación para los triatletas españoles en categoría masculina y no menos la que han tenido las chicas con ese doblete. Esto ha sido todo, saludos, hasta una nueva ocasión. Y no hay ayuda, es el solucionar todo y corriente que le Llanos consciente.